God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh, Christ, surround me. Oh, Christ, surround me. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, hermanos. Damos gracias y gloria a nuestro Señor por estar aquí, congregados en este día del Señor. Y nos acercamos, como siempre, con reverencia, con corazones atentos a la palabra de Dios. Sabemos que siempre el diablo está intentando distraernos y alejar nuestra mente a través de distracciones o a veces también del sueño. Es curioso, no sé si lo notáis, pero a veces nos da sueño justo cuando estamos en la oración, en la palabra, en la predicación, y después estamos muy despiertos. Y eso no es casual, ¿verdad? Por eso uno tiene que estar conscientemente atento
y pidiendo a Dios que disponga nuestro corazón y nosotros mismos ser conscientes de estas luchas y estar atentos a la palabra de Dios y, por supuesto, a la adoración y la oración. Nos acercamos al Evangelio del Señor este domingo. En el Evangelio de Lucas, que hemos estado considerando ya la Epifanía, ¿verdad? Toda esta manifestación del Señor, y hemos visto varios relatos también relacionados con Epifanías del Señor y también en el Evangelio de San Juan. Pero luego, siguiendo el orden del Evangelio de Lucas, tendríamos que considerar las tentaciones del Señor después de su bautismo, ¿no? Que allí se manifiesta esta Epifanía, pero en el calendario litúrgico y según también la tradición de la Iglesia, y esto es interesante, la liturgia y las enseñanzas de cada domingo tienen un propósito y apuntan en cada tiempo a algo. Todas las tentaciones del Señor en el desierto, tradicionalmente se medita en ellas en la época de la Cuaresma. Así que esa parte inicial del capítulo 4 vamos a reservarla para el tiempo de la Cuaresma, cuando estudiemos ese pasaje. Pero ahora vamos a ir a lo que ocurre inmediatamente después de que el Señor, luego de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y habiendo vencido en las tentaciones, ahora Él inicia en ese poder del Espíritu Santo su ministerio. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4, versículo 14. Y en este Evangelio nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo, en sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vemos aquí que nos dice el Evangelio que el Señor volvió. ¿De dónde? Del desierto, de haber vencido en las tentaciones, ¿bien? Ya después de su bautismo. Y de allí es de donde Él vuelve, de haber estado en el desierto, pero vuelve en el poder del Espíritu. Acordaos esa recepción del Espíritu en su bautismo y ese poder del Espíritu que se está manifestando ya en la vida y el ministerio del Señor. Y su fama se difundió, dice, porque Él vuelve a Galilea. Toda esa región de Galilea es la región donde Él, pues efectivamente se había criado. Era una región que tenía, según nos dice Flavio Josefo, como 204 ciudades. O sea, era una región que no era pequeña, tenía una zona que se llamaba la Galilea Alta y la Galilea Baja. La Galilea Alta tenía pues unas zonas bastante altas, montañosas, y la otra zona tenía también unos valles, porque también hacia el lado este, digamos, tenía la zona del lago de Genesaret o de Tiberías o el mar de Galilea, que es donde vivían también Pedro, ¿no? Y Juan, y todos eran pescadores en ese lago, ¿no? Que es en Cafarnaúm, donde va el Señor a desarrollar gran parte de su ministerio. Lo que ocurre aquí es que el Señor, habiendo vuelto después ya de las tentaciones en el desierto, Él ya inicia su ministerio en toda esa región. Era grande, como digo, unas 204 ciudades. Es lo que aquí Lucas nos dice en este versículo. Puede referirse a un trabajo de meses. Algunos creen hasta de un año, que probablemente el Señor estuvo ya llevando el ministerio, enseñando y haciendo señales y milagros en toda esa región de Galilea. Como dice aquí, Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Es decir, el Señor iba por todo lugar, y esto también nos recuerda ¿a qué? A lo que hace luego el apóstol Pablo también en su ministerio, ¿verdad? Y en sus viajes misioneros. Él iba por las sinagogas y en las sinagogas iba enseñando. Pues ese modelo que coge Pablo no es del aire. El Señor Jesús estuvo haciendo lo mismo en su ministerio terrenal aquí. Él estaba y era glorificado por todos. Es decir, en las sinagogas, mientras Él enseñaba, Él era reconocido y glorificado por quienes escuchaban y veían además sus señales, porque Él ya estaba obrando ciertas señales, ¿no? Juan nos muestra al inicio, ¿no? Por ejemplo, las bodas de Caná que hemos visto y algunas de estas cosas, que el ministerio de Jesús ya estuvo activo e inicia con esas señales también milagrosas allí. Bien,
Ahora, después de esto aquí Lucas, porque está haciendo aquí como un gran resumen en muy poquitos versículos de una actividad larga, como digo, de Jesús, extensa, ahora vino a Nazaret, donde él se había criado, ¿no? Literalmente, donde él se había alimentado, no es una expresión para referir donde él había crecido realmente, ¿verdad? Como sabemos que él desde niño, él se creció realmente allí en Nazaret. Y dice, en sábado o en el día de reposo, entró en la sinagoga, o sea, en la sinagoga de Nazaret, que era su sinagoga, porque aquí nos dice, conforme a su costumbre. Es decir, aquí vemos una vez más que el texto bíblico nos muestra la piedad de el Señor Jesucristo, obviamente, y de su familia, ¿verdad? Porque la sinagoga, si ya hemos hablado de esto en alguna otra ocasión, la sinagoga era uno de los lugares de adoración y de culto de los judíos en tiempos de Jesús, y era el lugar donde el centro era la palabra, era el anuncio de la palabra, el estudio de la palabra. Y el otro lugar central, el lugar más central de adoración realmente judío era el templo, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén. Ya sabemos que la sinagoga nace en la época del exilio, porque el templo es destruido, son llevados lejos, y como no pueden acercarse al templo, donde también hay enseñanza, pero está el sacrificio que se ofrece a Dios, como no podían tener esa parte del sacrificio y el culto sacerdotal del templo, ellos se refugian en la palabra y se quedan en ese culto alrededor de la palabra, y así se forma la sinagoga, que la palabra sinagoga significa congregación o reunión. Realmente es una palabra que significa lo mismo que iglesia, que eclesía, ¿verdad? Que significa también asamblea. Eso es una palabra que tiene la misma idea. Por eso es que la iglesia también hoy pues sigue siendo asamblea, congregación, con esta misma idea de sinagoga. De hecho, Santiago, en la epístola de Santiago, él se refiere a la iglesia como vuestra sinagoga también, ¿no? Como aquel lugar donde se reúne, se congrega el pueblo de Dios. Pero como ya hemos visto, esa sinagoga que surge como esa pues institución o práctica judía también está íntimamente unida al templo, son inseparables, y luego la iglesia la que hereda esto, y en la iglesia y en su culto se unen, ya hemos dicho, el templo y la sinagoga, la palabra y el sacramento, la palabra y el sacrificio de Cristo se unen en el culto ya pleno que tiene la iglesia. Pero aquí nos muestra, volviendo a este pasaje, el hecho de que Jesús era obviamente un judío piadoso, y José, San José, su padre, fue un hombre de gran piedad, y que lo llevó a Jesús desde que tuvo los 12 años, que él ya era responsable, un hijo de la ley. Bar mitzvah es el nombre que se utilizaba y es lo que nos refleja Lucas también cuando a los 12 años lo llevan, ¿no?, al templo. Ya desde ahí él tenía la obligación de asistir fielmente a la sinagoga en el día santo, ¿no?, en el día sábado, y ellos iban a los servicios litúrgicos que habían en la sinagoga, ¿no? La sinagoga tenía toda una liturgia. Luego voy a hablar un poquito más de cómo era la liturgia de la sinagoga, pero que ahora nos baste ver que esto era conforme a su costumbre, Entonces esa era la piedad que tenían el Señor. Dentro de la liturgia de la sinagoga obviamente estaba la lectura de la palabra, y por eso nos dice aquí que él se levantó a leer. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Y qué es lo que leyó? Versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. El libro, nos imaginemos un libro tipo códice como el que utilizamos nosotros. Nosotros hoy utilizamos libros como un códice, ¿no? Pero en aquella época eran rollos, y lo que se entregaba era un rollo, ¿verdad?, de pergamino para ser leído. Y ese rollo se guardaba normalmente en la sinagoga, de atrás, digamos, de donde estaba el púlpito, y atrás en un armario sagrado se guardaban los rollos de las escrituras, y se sacaban con suma reverencia, se entregaban con suma reverencia, se extendían y se hacía una lectura. Incluso hasta el día de hoy en las sinagogas es así, y los rabinos, los que están leyendo la escritura, la leen, ni siquiera la tocan con la mano,
sino que tienen como una manita de plata con un dedito y con eso van señalando para no perderse en lo que están leyendo. Y van leyendo. Entonces la misma lectura es muy sagrada. Por esa razón es que en la iglesia, cuando hacemos las lecturas, lo tenemos que hacer con suma reverencia. Los lectores, los que tienen la responsabilidad de leer la palabra, están ejerciendo un servicio a Dios con lo que están haciendo. Es parte de nuestro sacerdocio hacer una lectura correcta, reverente, de las Escrituras. Por eso cuando llegamos a la lectura del Evangelio, que es la principal lectura, como para los judíos lo era la lectura de la Torá, ahora vamos a ver esto, también nosotros nos ponemos en pie para oír esta lectura y proclamamos esta lectura del Evangelio con suma reverencia y respeto, ¿verdad? Entonces, todos estos gestos de la liturgia no son inventados por la Iglesia, son herencia de el judaísmo, que es toda esta misma línea de donde procedemos en el cumplimiento de Cristo. Entonces se le dio este rollo, este libro del profeta Isaías, que además era un rollo larguísimo, Hay rollos que se han encontrado en Qumran, ¿no? Hasta de 7 metros de enrollado de lo que podía ser el libro de Isaías, ¿no? Entonces imaginaos todo lo que era, ¿no? Y en esa lectura dice, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Imaginaos entonces el rollo, ¿verdad? Esta profecía concreta. Y la profecía es, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable o el año de la gracia del Señor. Quiero mencionar aquí que dentro de la liturgia de la sinagoga, y por esto os digo que el culto divino desde el antiguo pacto y desde el tiempo de la sinagoga siempre ha sido un culto litúrgico, altamente reverente, ¿no? Por eso es que la Iglesia ha tenido a lo largo de su historia un culto y una adoración litúrgica, y con todas estas señas que tenía el pueblo judío. En la sinagoga, porque en el templo también había una liturgia muy, muy cuidada, pero en la sinagoga, la liturgia de la sinagoga incluía la confesión de la Shema, ¿no? La Shema es la confesión de fe de los judíos, es como nosotros en nuestras liturgias confesamos el credo. Por eso confesamos en la liturgia, creo en Dios Padre. Ellos hacían la confesión de la Shema, que sale de 3 partes de la Torá, de Deuteronomio 6, 4, 9, luego del 11, 13 al 21 y de Números 15, 37 al 41. Uniendo estos pasajes, en estas 3 secciones se hace la confesión de fe, que inicia, ¿no? Diciendo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿no? O uno es, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu... De ahí viene todo esto que a Jesús muchas veces le preguntan los fariseos, ¿cuál es el principal y más grande mandamiento? ¿Por qué? Porque esto estaba en la confesión de fe central de Israel. Entonces, todos confesaban la fe a través de la Shema, luego se pronunciaban las 18 bendiciones, así se llaman, o también se llamaban Shemoné Esre, y estas eran unas bendiciones litúrgicas, acordaos la idea de las Beraká, las oraciones judías, que son oraciones de bendición a Dios, ¿no? Bendito sea Señor Dios nuestro, bendito sea el Dios del universo. Esas oraciones que vemos en los apóstoles son esas bendiciones judías. Aquí se pronunciaban 18 bendiciones específicamente. Estas cosas se hacen hasta hoy en las sinagogas, ¿vale? Hasta hoy. Se pronunciaban litúrgicamente estas bendiciones, de hecho todos los judíos lo hacen todavía en sus servicios de la mañana, de la tarde. Después de estas oraciones o bendiciones que se proclamaban, ahora se leía la Torá. Es decir, la primera lectura que se hacía era la de la Torá, lo que es el Pentateuco para nosotros, ¿no? Los libros de Moisés. Ellos tenían varios ciclos de lectura, tenían leccionarios como tenemos nosotros para las lecturas, lo tenían ellos igual. De allí parte, la Iglesia no se ha inventado estas cosas existían ya. Ellos tenían sus ciclos de lectura, hacían esa lectura, y si es que
la lectura que se hacía en hebreo, y era una región donde no sabían todos hebreo, que pasaba mucho, luego se hacía una traducción, un targum al arameo, ¿no? Así se llamaba, para que entiendan los que oyen la lectura. Después se hacía una segunda lectura. La segunda lectura que se hacía era una lectura de los profetas. Fijaos, ¿veis cómo está esto identificado con la liturgia de la Iglesia? Que nosotros adoramos al Señor, oramos, luego ¿qué hacemos? Hacemos las lecturas, ¿verdad?, de la palabra. Entonces, la Iglesia no se ha inventado estas cosas estaban en la adoración. Se hacía la lectura de los profetas, es decir, la lectura de los profetas era la segunda lectura. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando aquí Lucas relata que el Señor Jesús se levantó a leer al profeta Isaías, el Señor Jesús estaba haciendo allí esa segunda lectura. Ya se había leído la Torá antes, ya se habían pronunciado las bendiciones, se había hecho la confesión de fe, ¿me entendéis? Entonces ya el Señor está aquí en la segunda lectura. Y después de esta segunda lectura recién se procedía al sermón, recién se procedía a la homilía, es decir, a la explicación y la aplicación de estas lecturas que se hacían. Como digo, principalmente la Torá, pero con la lectura de los profetas. Bien, interesante también ver allí que nos dice que cuando el Señor leyó, se puso de pie. La lectura de la palabra se hacía de pie, pero después de haber leído, fijaos lo que nos va a decir aquí el pasaje, que después de haber leído, enrollando el libro, lo dio al ministro. El ministro era el servidor de la sinagoga tenía obviamente sus líderes, ¿verdad? Y este es el hiperetes, que era el servidor, el ministro de la sinagoga. Le entregó el libro, el rollo se lo entregó para que lo deposite en su lugar. Por eso también nosotros en la liturgia, aquí delante en el altar, en la mesa, tenemos todos los elementos, tanto del templo como para la comunión, pero también la palabra está allí, en ese lugar, ¿verdad? Y se deposita allí. Y cuando se lo da al ministro, dice, se sentó. Es decir, hizo la lectura de pie y ahora se sentó. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero es el Señor Jesús el que va aquí a predicar. Pero predica sentado, porque esa era la costumbre de los judíos. Los maestros judíos, cuando enseñaban sentados. Y es por eso que en las iglesias cristianas, donde está el obispo, se llama catedral. ¿Por qué se llama catedral? Porque allí está la cátedra. ¿La cátedra qué es? Es la silla donde se siente el obispo para enseñar. ¿Vale? Eso es lo que significa. Porque esa palabra, catizo, es la palabra sentarse, ¿no? De ahí viene cátedra, catedral y todo esto. Eso significa que en todo este pensamiento semita judío y que la Iglesia también hereda, la posición de autoridad para enseñar es sentado. Y así como ellos se sentaban, Cristo se sentó. Y por eso también, hermanos, no lo hacemos muchas veces nosotros, porque no estamos ya muy acostumbrados, pero es así. En las iglesias está la cátedra y normalmente donde esté el obispo se sienta y enseña, predica, sentado, ¿verdad? Y esa es la costumbre, realmente la tradición también de la Iglesia, ¿no? Desde siempre. ¿Bien? Ahora, vemos aquí que el Señor, cuando habla de este pasaje de Isaías, lo que Él hace es aplicarlo directamente a sí mismo. O sea, lo normal sería que el que ha salido a leer las Escrituras y va a predicar, el maestro, hable de este pasaje que se refiere al Mesías que va a venir. Porque obviamente este pasaje de Isaías habla del Mesías que dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso se refiere al ungido, pues, al Cristo, al que tiene la unción del Santo, la unción de Dios, para traer el consuelo y la salvación al pueblo. Ese es el que está hablando, del que está hablando esa profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿ves? Ahí está la palabra ungido, de donde viene pues Cristo.
Cristo significa literalmente el ungido de Dios, el Rey de Dios, aquel que trae el reino de Dios, el poder salvador de Dios. Dice, ¿me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? Lo sabemos. Evangelio. En la traducción griega del Antiguo Testamento es Evangelion, lo que dice allí. Es decir, me ha ungido el Señor con el Espíritu para que yo anuncie el Evangelio. Entonces, es una referencia clara al Cristo, trayendo el Evangelio de Dios para anunciarlo. Y él dice, para anunciarlo a los pobres. Me ha enviado el Señor para sanar a los quebrantados de corazón, a los rotos de corazón, a los cautivos, a los que están esclavizados, a los que están ciegos, o sea, para dar vista a los ciegos, para dar libertad y anunciar libertad a los cautivos, para poner en la libertad a los que están oprimidos, a predicar el año agradable del Señor o el año de la misericordia del Señor. Esta profecía es claramente una profecía de ese Mesías que venía a liberar a su pueblo, a traer esa justicia de Dios, esa salvación de Dios al pueblo que por sus propios pecados estaba en opresión. Pero claro, en la época de Cristo todos o muchos esperaban la venida de un Cristo que era un líder político y militar, ya lo sabemos. Otros esperaban también a un Cristo celestial, pero que no tenía realmente una operación salvífica en los corazones de todos. Aquí definitivamente el Señor Jesús, a lo largo de toda su doctrina y de la doctrina apostólica, sabemos que estas palabras y esta libertad que trae Cristo, esta sanidad que trae Cristo, no se refería a la libertad del pueblo judío de la opresión de los romanos y de sus enemigos físicos. Se refería a que el Cristo venía a salvar a todos aquellos que entienden su miseria por el pecado. Cristo venía a liberar a todos aquellos que tienen el corazón roto y quebrantado porque se reconocen rotos de la comunión con Dios, separados de Dios por su pecado y por este mundo perdido. Él venía a pregonar la libertad a todos aquellos que se saben y se entienden esclavos, porque Jesús dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús vino a dar vista a los ciegos, a todos aquellos que entienden que sus ojos están cegados también por el amor propio y por estar lejos de Dios. Y ha venido a libertar a los oprimidos también por todo el mal y la injusticia de este mundo sin Dios. Entonces, este Cristo no venía a traer esa libertad política, venía a traer la libertad a los corazones de aquellos que estaban esclavizados en sus propios pecados y en este mundo caído. Y esa salvación que trajo Cristo trascendía mucho más el pensamiento de muchos judíos, que era un pensamiento puramente nacionalista. Pero este anuncio de Cristo, que es real y que sigue siendo real hoy, porque Cristo sigue obrando esta libertad en todo aquel que le recibe y le sirve y se hace parte de su pueblo. Esa libertad y ese anuncio de este evangelio es lo que llenó de ira a muchos de ese pueblo judío, que lo que estaban buscando era algo solamente físico y para ellos. Pero el evangelio de Cristo es para todas las naciones, para todo aquel que cree. Entonces las palabras del Señor van mucho más allá. Y el Señor muestra aquí que Él, como el Cristo encarnado, Él es enviado por el Padre. Pero recordemos también que así como Jesús fue enviado del Padre para esta obra, Jesús también le dice a sus apóstoles, y con ello se extiende a la iglesia. En Juan 20:21, Jesús les dijo, pasa a vosotros, esto es Cristo ya resucitado, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, como el Padre le envió a él a anunciar estas buenas nuevas,
a liberar a los cautivos, a sanar sus corazones. De esa misma manera dice Jesús a sus apóstoles, yo os envío. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es decir, el Señor le da autoridad a su iglesia, representada especialmente en sus apóstoles y en sus ministros, para anunciar este evangelio de Cristo, este mismo llamamiento y llevar esta misma gracia salvífica de Dios, este año agradable del Señor, este tiempo de misericordia, de llamar a la reconciliación a todos los hombres para el perdón de sus pecados. Y la iglesia tiene ese mismo llamado y ese mismo apostolado, porque eso es lo que significa ser enviado. Un apóstol es uno que es enviado. La iglesia es apostólica. Por esto también. Porque somos llamados a llevar ese anuncio de Cristo a todos los hombres, para que se arrepientan y vengan al perdón de sus pecados. Cristo enrolló el libro, se sentó y él comenzó, ¿verdad?, a enseñar. Nos dice aquí Lucas que los ojos de todos estaban allí en la sinagoga, estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y es lo que os decía antes. Estas palabras de Cristo son aquí determinantes, ¿no? ¿Qué maestro judío, qué rabí se iba a atrever a decir estas palabras se han cumplido aquí delante de vosotros? Claro, él está diciendo claramente yo soy el Cristo. Aquí estáis viendo al Cristo, ¿verdad? Y esto va a desatar una serie de reacciones, incluso reacciones contradictorias entre los que escuchan a Jesús. Nos dice aquí Lucas, versículo 22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Es decir, aquí hay una reacción que parece positiva, porque ellos escuchan a Jesús y cuando, claro, en ese momento sentados en la sinagoga, escuchándole a Jesús decir, esto que habéis oído se refiere a mí. Yo soy el Cristo, delante vuestro. Claro, y ellos en ese momento, fijaos, ¿no? Esta reacción es como que, wow, se admiran de estas palabras de gracia, la sabiduría con la que enseñaría Jesús, él que es el verbo mismo de Dios hecho hombre, tiene que ser impresionante. Pero él enseñaba esto, ya venía de haber estado enseñando, sabemos, en toda la región, mucho tiempo. Y ellos estaban admirados de esto, de esas palabras de gracia que salían de su boca. Y se decían, aquí es donde viene la contradicción. Aquí empieza un tema, porque empiezan a decir, ¿no es este el hijo de José? Y en esta pregunta que pone aquí Lucas, ¿no?, de ellos, vamos a ver la actitud que empiezan a tener ellos hacia Jesús. De hecho, nos la describe un poco más Marcos, en el capítulo 6 de su Evangelio. Él dice que cuando Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga, muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero fijaos, aunque aquí Lucas no detalla mucho, en Marcos sí vemos que la actitud de sus paisanos, de los que estaban con él allí en su pueblo, en Nazaret, no era una actitud buena. Estaban sorprendidos de sus palabras, pero a la vez contradictoriamente, a pesar de que le oían y veían las señales, ellos le criticaban y decían, pero si este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, conocemos aquí a toda su familia, ¿verdad? Y se escandalizaban. Esa era la actitud. Y por esa razón el Señor Jesús les dice, sin duda me diréis este refrán, otra vez en Lucas 4:23, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, ellos sabían que Jesús había hecho milagros en Capernaum y le dicen, pues hazlas aquí también. Pero fijaos lo que Jesús les dice, añadió,
de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque él sabía que ellos, a pesar de que estaban sorprendidos, no creían. Y sus corazones estaban endurecidos. Y en realidad le despreciaban, no aceptaban que realmente él fuese quien dice ser, el Cristo. Y les dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, ¿verdad? Y hubo esa hambruna, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo de del profeta Eliseo, pero a ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es decir, les está diciendo que en esa época, relatado esto en los Reyes, en los libros de los Reyes, donde se ve que en un tiempo en el que prevalece la infidelidad al pueblo de Dios, vemos allí cómo Dios manda su misericordia, su gracia, a dos personajes que no eran del pueblo de Dios, a dos gentiles, a dos paganos. Uno, esta viuda, ¿verdad?, de Sarepta, y también a Naamán el sirio. A estos dos impíos es a quienes Dios les manda su gracia, y ya el Señor estaba prefigurando que la salvación era para todas las naciones y no solamente para los judíos. Como dice Pedro, ciertamente ahora veo que Dios se agrada de todo hombre que teme a Dios, realmente, sin importar de dónde es. Entonces, aquí vemos que el Señor les está diciendo, cuidado, mi salvación y las señales y mi anuncio es para aquellos que verdaderamente reciben al Cristo, para aquellos que se reconocen realmente quebrantados, ciegos, oprimidos por el pecado, se arrepienten y se vuelven a mí. No solamente para aquellos que son judíos, y no solamente para vosotros, y él mismo dice, ningún profeta es acepto en su tierra, ¿no? Es curioso, pero esto es algo que se cumple muchas veces. Siempre hay un rechazo fuerte normalmente cuando uno anuncia y predica incluso a Cristo en medio de los suyos, ¿no? Y esta experiencia que Cristo mismo pasa aquí, muchas veces la iglesia la va a experimentar también. Y los cristianos al anunciar a Cristo muchas veces vamos a padecer también las persecuciones y el rechazo que el mismo Señor padeció. Ahora, al oír ellos que Jesús les confrontaba en cuanto a que Dios mandó su salvación a estos gentiles y no a su propio pueblo infiel, y los está poniendo como ejemplo, les está poniendo como ejemplo esto para ellos, porque ellos no están siendo fieles ni están creyendo en el Señor. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. De hecho, Nazaret era toda la Galilea era una zona montañosa, toda zona alta, y Belén, por esa zona, pues le llevaron para despeñarle, para acabar con él. Pero aquí, este último versículo nos da una idea milagrosa también, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí podemos ver también una obra poderosa de Dios guardándole, porque aún no era su hora. El Señor no tenía que morir allí en ese momento, y eso, por supuesto, Dios lo tenía establecido. Jesús tenía que morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, no de otra manera. Entonces, esta fue la forma en la que Él sale de ese lugar y se fue. Entonces, hermanos, terminamos esta meditación de la palabra simplemente apuntando unas cuantas cosas. Primero, veamos una vez más, hermanos, y para nuestras propias vidas, la piedad del mismo Señor Jesucristo y de su familia. Cómo es que Él, como un fiel judío, Él asistía, como era su costumbre, constantemente a los servicios de adoración que tenía el pueblo, en la sinagoga y en el templo. Ya hemos visto esto antes, cómo ellos iban a Jerusalén cada vez que tenían que ir como familia para adorar a Dios en el templo y ofrecer los sacrificios que tenían que ofrecer, lo cumplían todo. Y la reunión, la asamblea de la sinagoga también era su práctica habitual. Y en todo esto la educación que le dio San José a Jesús desde niño y como familia tenían también con la piedad de la Virgen María, todo esto fue una cosa muy significativa. No descuidemos la vida de la familia.
La piedad de la familia no se debe descuidar. Las familias deben ser piadosas y eso debe ser prioritario. Los tiempos de oración como familia, el asistir siempre a la celebración, a la liturgia de la iglesia, de estar siempre en las reuniones. Esto es lo que marca la diferencia entre lo que es una vida piadosa, una familia piadosa de la que no lo es. Esto es muy importante. Segundo, vemos aquí también cómo la palabra de Dios anunciada en la sinagoga, tal como lo hacemos nosotros en nuestras liturgias, la primera parte de nuestra liturgia, ya lo sabemos, siempre está centrada en la palabra y eso es el reflejo de la sinagoga en el culto cristiano. La segunda parte es la Eucaristía, donde se refleja el templo y la oración del templo y el sacrificio en todo el culto de la iglesia. Démonos cuenta la importancia que tiene la palabra de Dios también como alimento en la vida cristiana. Acerquémonos siempre a la palabra de Dios como Cristo mismo allí se hace presente, leyendo la palabra y aplicándola Él en su propia vida, en su propio servicio. Es una cosa impresionante ver a Cristo, que es la palabra misma hecha hombre, la palabra encarnada, estar allí anunciando la palabra, ¿verdad? Y es una cosa profunda. Pero la palabra de Dios tiene ese poder de transformar nuestras almas, así que aferrémonos cada día. No puede haber un solo día que nosotros no estemos alrededor de la palabra de Dios varias veces al día. Por eso la Iglesia siempre nos llama a tener nuestros tiempos de oración que siempre están con la palabra, ¿verdad? La oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración matutina, vespertina, las oraciones intermedias. Todo esto es el ritmo diario que tiene la vida de oración de la Iglesia, que está íntimamente unida a la palabra, y no debemos descuidarlo, digo personalmente y familiarmente, hermanos. Tomar en cuenta estas cosas porque son muy importantes. Si quieres vivir una vida verdaderamente piadosa, espiritual y real, no puedes descuidar estas disciplinas espirituales, estos tiempos realmente de oración, de nuestros cultos a Dios mañana, tarde, con la palabra, con la oración y por supuesto el culto divino con la Eucaristía cuando se reúne el pueblo de Dios. Hermanos, es vital para tener vidas y familias piadosas. Tercero, como el Señor Jesucristo vino, y ya lo he dicho antes, y fue enviado para anunciar las buenas nuevas, de esta manera Él nos ha mandado a nosotros a hacerlo también. Y debemos anunciar este mismo Evangelio, estas buenas nuevas, a todos aquellos que se reconocen pobres, ciegos, quebrantados de corazón, cautivos, a los que están oprimidos, para predicarles la misericordia de Dios que ha venido para salvarlos en Cristo. Y que este anuncio esté siempre en nuestra vida a los que nos rodean, con nuestros hechos y con nuestras palabras, que mostremos que el reino de Dios ha venido, que Cristo ha venido para salvar a los pecadores y que todo aquel que se arrepiente y se vuelve a Él tiene la misericordia y la gracia de Dios. Oremos porque cada día Dios nos abra puertas para llevar este Evangelio a los que están alrededor nuestro. Como digo, con nuestros hechos, que manifestemos el Evangelio, el amor, la gracia de Cristo, y con nuestras palabras también, a todos los que nos rodean. Así que, hermanos, estemos dispuestos a todo ello y que el Señor nos asista con su gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now